Entonces vamos a conversar con lo que vimos hasta la semana pasada de nomenclatura inorgánica. Vamos a seguir con el mismo objetivo porque este define todo lo que estamos viendo. Son derivados del carbono, del petróleo, ya explicando la formación de compuestos binarios y ternarios, considerando las fuerzas eléctricas entre partículas y la nomenclatura inorgánica correspondiente. No, perdón, los derivados del carbono son los elementos, la química orgánica. La química inorgánica, esta química consiste en elementos que no pertenecen a derivados del carbono, ni a nada de eso. Entonces ya habíamos visto las reacciones químicas, las balanceamos, ¿ya? Habíamos visto este video, hablamos de cómo se forman los compuestos, de que se habla del número de oxidación, que es un numerito que está aquí arriba, ya que todos los átomos lo tienen porque se les permite compartir, entregar o aceptar un electrón, ¿ya? Yo he puesto tabla periódica. Hoy yo voy a cambiar la tabla periódica. A ver, espérenme. Oh, no se cambió, yo cambié la tabla. Denme un segundo. Que no nos sirve mucho esa tabla. Entonces, mismo eso. Aquí está la tabla que yo les prometí la semana pasada, que les estaba explicando, que habla de los números de oxidación, donde podemos ver que cada elemento, en su respectiva fila, en su respectiva columna, tiene un número, uno o más de un número de oxidación, y por eso su nombre cambia, chiquillos. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos los de la fila 1, todos los de la columna 1 tienen un número de oxidación más 1. Entonces, lo que quiere decir esto es que esta columna solamente puede aceptar un electrón. Uno, no más que uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, no. Solamente acepta un electrón. Después tenemos la columna número 2, que es el berilio, el magnesio, lo mismo. Solamente acepta 2, nada más que 2, ni más ni menos. Bueno, puede aceptarles menos, pero les va a quedar ahí como medio colgando la reacción. ¿Ya? Después tenemos la fila 3 que aceptan 3, y de ahí de la fila 4 empiezan a aceptar más, hacia arriba. Cuando llegamos a la fila 13, nos vamos a dar cuenta que aquí se invierte la situación, ¿ya? Acá el boro acepta menos 3, perdón, entrega 3 electrones o acepta 3 electrones, el carbono, ¿ya? Entrega o acepta electrones, lo mismo. El nitrógeno puede entregar o aceptar, el oxígeno. Siempre guíense por el oxígeno. El oxígeno normalmente, chiquillos y chiquillas, siempre tiene número de oxidación menos 2. O sea, siempre entrega 2 electrones, siempre. Es súper raro verlo con menos 1, a menos que sea en un peróxido, ¿ya? Pero siempre. Y esto les va a permitir también saber los números de oxidación del resto de los elementos que vayamos viendo. Tenemos el flúor, que tiene menos 1. La primera fila es lo mismo. Si se dan cuenta, se repite para el otro lado. Sí, aquí la primera columna, más 1, la última columna, menos 1. La segunda columna, la penúltima columna, menos 2, más 2, se va repitiendo, ¿ya? Entonces, entendimos las fórmulas generales, que esto es lo que estábamos viendo en general, como dice. En realidad, este es como el resumen de todo, que debería definir. Hablamos de la nomenclatura orgánica, ¿ya? Compuesto inorgánico, la nomenclatura inorgánica. Uy, que estoy... Hablamos de los óxidos, que fue esta tabla la que vimos, donde podíamos nombrar al óxido como óxido de elemento, y podíamos saber su número de oxidación gracias al oxígeno, lo mismo, óxido de potasio, óxido de cobre 2. ¿Ya? Esto que yo les expliqué, que esto ya no se ocupa tanto el poner el 1 o el 2, que sino que se ocupa el ICO y el oso. ¿Ya? Uy, que es lo que les decía, el oso chico y el pájaro grande. Es una cosa así, siempre me olvida la mnemotecnia. ¿Sabes? Entonces, cuando tenemos un número de oxidación, ¿ya? Mejor dicho, no, un número de reducción, pequeño. ¿Qué me refiero con pequeño? Que en este, el cobre puede ser más 1 o más 2. En este caso es más 1. Ya está más cercano a tener la cantidad necesaria de electrones. ¿Ya? Ay, se me perdió el mouse. Ahí está. ¿Ya? Es más pequeño. Su número de oxidación es pequeño. Entonces pasa a oso. Entonces, óxido cuproso. ¿Ya? Cuando el número de oxidación es más grande,
este caso, más 2, porque fíjense que recibe los dos electrones del oxígeno, pasa a ser ICO, óxido cúprico, ¿ya? O óxido de cobre 2, pero vuelvo a decir, ya no se ocupa tanto esa nomenclatura. Entonces, lo mismo acá. ¿Dónde está aquí? Ejemplo. Óxido hipocloroso. Óxido cloroso. ¿Por qué se llama hipocloroso? También tenemos que agregar prefijos y sufijos, chiquillos. ¿Por qué? ¿Dónde está el cloro? Aquí está el cloro. ¿Ya? Se me perdió el cloro. Ya, ¿por qué tiene tantos nombres? De hecho, el cloro puede ser cloro, hipoclorito, hipocloroso, clorhídrico. Ya, ¿por qué? No lo encuentro. Ya, bueno, ¿por qué? Porque tiene muchos estados de oxidación, chiquillos. El cloro no es como que tenga un solo estado de oxidación. Creo que no está acá el cloro. Oh, acá está. Ahí está. ¿Ven? Tiene más 1, más 3, más 5, más 7, menos 1. ¿Ya? Pero tiene todos esos estados de oxidación, de reducción en realidad. Cuando son positivos, ya, es que está... A ver, cuando es positivo, cuando acepta electrones, ya, se reduce. Y cuando entrega electrones, se oxida. Y lo vamos a entender mejor como con reacciones de óxido-reducción, ¿ya? Si es que no me estoy equivocando, si es que no estoy muy loca. Entonces, tenemos más 1, más 3, más 5, más 7. Entonces aquí sería óxido cloroso, óxido clorhídrico. Aquí es cuando se agregan los prefijos de hiper o hipo, ¿ya? Sería cloroso, clorhídrico, hipocloroso, hiperclorhídrico, creo que es así, sí, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, porque tiene muchos nombres, un estado de oxidación, tiene muchos nombres. Disculpen el ruido, creo que uno de mis gatos se cayó en el baño. Perclórico, ahí está. Entonces, se dan cuenta aquí también, su el hipo y el per. Entonces tenemos, cuando es pequeño, más 1, ¿dónde está la lápiz? Más 1, se ocupa, en este caso, como tiene 4 estados de oxidación, se ocupa el hipo-oso. Sería, ¿por qué? ¿Por qué sabemos esto? Por el oxígeno. Chiquillos, casi siempre quieren ser harto por el oxígeno, porque su estado de oxidación casi siempre es menos 2. Entonces sabemos que este es menos 2. Entonces, este tiene un estado de oxidación más 1, acepta un electrón. Hipocloroso. Ya, si hubiera otro con 4 estados de oxidación, también podría ser hipocloroso. Después, este tiene, sabiendo que tiene 2, y este ya tiene 2. Este tiene ahora, si este tiene 2 por 3 son 6. Ya, este tendría más 3. De menos 2 igual. Ya, al pasar a más 3, ácido cloroso, perdón, óxido cloroso, oso, ico, ¿ya? Ico, 5 menos 2, este vale más 5. Ah, ¿ya? Más 5, ¿por qué? Porque este vale siempre menos 2, por 5, 10. Significa que este tiene que valer más 5. Por algo le puso el 2 para que valiera 10 también. Entonces vuelve ácido, óxido clórico. Y este, 14, uy, no, 14 no. Lo mismo, menos 2, y este va a valer más 7. Ácido, óxido, hoy no sé por qué le digo ácido, óxido perclórico. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ir aprendiendo de a poquito porque hay que ir haciendo ejercicios para ir analizando los nombres, así que de a poquito a poquito. ¿Ya? Entonces teníamos eso. Después tenemos los hidruros, que son compuestos binarios formados por un metal y un hidrógeno. ¿Ya? Como lo mismo que les expliqué la semana pasada, primero se escribe el metal, ¿ya? Y después el hidrógeno. Siempre el nombre es al revés de cómo se escribe. Entonces, hidruro de tal metal, hidruro de tal metal. Hidruro de sodio, hidruro de sodio. Eso sería como sodio hidruro. Hidruro de sodio. Lo mismo.
Aquí también es fácil reconocer el número de oxidación, que ahora vamos a entender qué es todo el tema. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, su número de oxidación siempre, siempre, siempre es más 1. Siempre es más 1. Mira, siempre es más 1. Entonces podemos saber que si esto es más 1, este va a valer menos 1. Si este es más 1 y tiene 2, el calcio va a valer menos 2. ¿Ya? Si este es 3, el aluminio va a valer menos 3. ¿Ya? Siempre, y eso nos permite darnos cuenta de todo lo que está pasando. Y podemos ir a revisar la misma tabla periódica que les tengo acá, aunque no debería valer, ¿sabes? Sospechoso, ¿ya? Pero es eso. Aluminio, más 3, más 1. ¿Cierto? Me falta el estado de oxidación acá, ya, y voy a buscarlo y lo voy a arreglar de nuevo. Ya, pero con eso podemos determinar los nombres y los compuestos. Hidruro de sodio, hidruro de calcio, hidruro de aluminio. Pues tenemos los hidrácidos, ya que resultan de la unión de un no metal del grupo, bueno, esto ya no se llaman así por si acaso, chiquillos, se llaman grupo 6 y grupo 7, con el hidrógeno, que pasa a ser ácido del elemento hídrico. ¿Ya? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido sulfurhídrico. ¿Ya? Lo mismo, ácido, elemento hídrico, ácido. ¿Ya? Ácido. El ácido es como el prefijo que ya está puesto. Hídrico, hídrico por hidrógeno. Elemento, fluorhídrico, fluorhídrico, fluorhídrico. Siempre va primero. Se lee el nombre del elemento y está escrito al revés. Ácido, ya ese es el prefijo. Fluorhídrico, ya va el H, después el F. Después tenemos las sales binarias, que se dan por un no metal y un metal. ¿Ya? Y es fácil, estas son las más fáciles de aprenderse, chiquillos, porque es el nombre del no metal más un uro de metal. Ya, cloruro de sodio, la sal común es una sal binaria, cloruro, no metal, de sodio, sodio, sulfuro, aquí está el azufre, de potasio, yoduro, esa I, este palito es una I, por si acaso, de bismuto, ¿ya? Y de igual manera tenemos que poner los estados de oxidación. Tenemos que ir viendo todo esto. Bromuro de cobre, bromuro cúprico, bromuro de cobre, bromuro de cobre. ¿Se dan cuenta? Aquí le cambió bromuro cúprico por el tema de su estado de oxidación, que tiene más de uno. ¿Ya? Después pasamos a los compuestos ternarios, ¿ya? Que como dice ahí, son compuestos formados por 3 elementos, uno catiónico, otro no metálico y oxígeno. ¿Ya? Tenemos los hidróxidos, oxoácidos y oxosales. ¿Ya? No se ocupan tanto estos chiquillos, es como que lo más que más se ocupan son los hidróxidos, los hidróxidos. Los oxoácidos no mucho y esto tampoco. ¿Ya? Y aquí tenemos hidróxido de plata. Sí, hidróxido de plata. Ah, no, sí, perdón. Sí, hidróxido de plata que no se nota mucho, que dice OH, sí, también hidróxido. Después tenemos sulfato de ácido sulfúrico, que no alcanzo a ver aquí. Bromuro de calcio y cloruro de cobre. No se ve mucho acá, lo voy a remarcar bien. Ya tenemos los hidróxidos, también denominados bases o alcalinos. ¿Ya? Son compuestos que resultan al reaccionar un óxido metálico con agua y están formados por un metal y uno o más grupos OH. Cuando ustedes, chicas, chicos, vean este OH, significa que estamos tratando con un elemento básico. ¿A qué me refiero con un elemento básico? Que tiene propiedades alcalinas, como por ejemplo el jabón, los detergentes, ¿ya? Tienen propiedades alcalinas y cuando ustedes le toman el pH, que es una medida para determinar la acidez o basicidad, estos elementos van a estar sobre los 7 de pH, ¿ya? O entre 7 y 14, que es el pH básico. Bajo eso es ácido. ¿Ya?
Entonces tenemos hidróxido de sodio, y esta es la base por excelencia que se ocupa de ejemplo, que eso lo van a ver más adelante en ácidos bases, pero hidróxido de sodio, la base por excelencia. Después tenemos hidróxido de bario. Fíjense, aquí nosotros también podemos saber los estados de oxidación, ¿ya? ¿Por qué? Porque al unirse este oxígeno con este hidrógeno, les queda solamente un electrón que compartir, y por eso aquí hay un 2, ¿ya? Porque este bario tiene una capacidad de aceptar 2 electrones, entonces, ¿qué va a hacer? Va a aceptar 2 hidróxidos. Y como se les dije antes, lo mismo siempre se escribe al revés de lo que se nombra, hidróxido de tal elemento. Hidróxido de sodio, hidróxido de bario, hidróxido de hierro, aquí tenemos hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Tenemos los ácidos ternarios u oxiácidos, que están formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Ya? Se obtienen al reaccionar un ácido con agua. ¿Ya? Y se nombran, solamente se agrega el ácido, y vamos viendo los sufijos, los prefijos al final. ¿Ya? Por ejemplo, dice agua más óxido nitroso, se forma ácido nitroso. Ácido nitroso. ¿Ven que cambia el óxido por el ácido? Óxido nitroso, ácido nitroso. Óxido carbínico, ácido carbínico. Ya, solamente ese cambio, no hay mucho más. Ya. Entonces, después de esto, nosotros tenemos aquí un leve resumen de todo lo que tenemos que haber visto, en donde podemos encontrar los óxidos metálicos y no metálicos. ¿Ya? La nomenclatura sistémica emplea los prefijos griegos de cantidad para designar el número de elementos en los compuestos. Si se utiliza la nomenclatura de Stokes, la nomenclatura de Stokes es cuando le ponemos el numerito al final. ¿Ya? Si se utiliza la nomenclatura de Stokes, se escribe óxido de, seguido por el nombre del metal o no metal, con el número de oxidación de números romanos. ¿Ya? Ya no se ocupa tanto la de Stokes, por si acaso. Lo mismo que le he dicho todo el rato, no se ocupa tanto, según lo que yo me acuerdo, quizás estaré confundida, ya no se ocupa la del ico y oso. ¿Ya? Quizás estoy loca. Hidruros no metálicos. ¿Ya? La nomenclatura sistémica emplea la raíz del nombre del elemento no metálico terminado en uro, seguido por la expresión de hidrógeno. ¿Ya? Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno. Bueno, yoduro de no puede ser porque yoduro es hidrógeno con hidrógeno. Ya, cloruro de hidrógeno, etc. Tenemos las sales binarias. ¿Ya? Lo que les decía yo, termina en uro de, cloruro de magnesio, cloruro de sodio. ¿Qué otra sal binaria podría ser? Yoduro de bromo, etc. Uro de tanto. Elemento uro de tanto. Los hidruros metálicos, que se usa la palabra hidruro para determinar un metal. Dígame, José. ¿Ya? Los hidróxidos, los oxoácidos y las sales ternarias, que aquí no las puse. No sé. Uy, no las puse, qué raro. Bueno, las vamos a ver igual. Igual las voy a investigar. Ah, sí, tranquilo, si esto lo voy a ver después, si ahora lo estoy grabando, si lo tengo más que claro que tengo que... Tranquilo, tranquilo con eso. ¿Ya? Y aquí quería llegar a la oxidorreducción, chiquillos, chiquillas, que esto es súper importante que ustedes lo sepan. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que ir aprendiendo esto para poder lograr realizar una buena reacción química, para poder entender cómo se unen los electrones, por qué pasa aquí, etc. Y como dice, las reacciones de óxido-reducción, comúnmente llamadas reacciones redox, cuando ustedes lean reacciones redox, óxido-reducción, automáticamente, son reacciones que implican la transferencia de electrones de una especie a otra. Se dice que la especie que pierde electrones se oxida, y por otra parte se dice que la especie que gana electrones se reduce. ¿Ya? Podemos identificar las reacciones redox mediante los números de oxidación.
que se asigna a los átomos en las moléculas, asumiendo que todos los enlaces en los átomos son iónicos. Un aumento en el número de oxidación durante una reacción corresponde a una oxidación, mientras que una disminución corresponde a una reducción. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? Que si yo aumento la cantidad de electrones, dice, a un aumento en el número de oxidación, durante una reacción corresponde a una oxidación. Si yo aumento la cantidad de electrones, es una oxidación. Por ejemplo, si yo tengo tengo este que pasa, ¿dónde está? Este hidrógeno que pasa de más 1 a 0, es una oxidación, ganó electrones, no perdió más, no. Acuérdense que este más significa que tiene espacio para aceptar electrones. Entonces, si yo le pongo aquí 0, es que ganó electrones, se oxidó. Ya no necesita ganar más electrones, está perfecto ahí. ¿Ya? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Si este nitrógeno pasara a más 1, se oxida, gana electrones. Mientras que si disminuye, por ejemplo, por ejemplo, si de más 1, como les dije acá, pasa a más 2 de nuevo, se reduce. Le quitaron electrón, se redujo. Voy a estornudar, pero. Ya. Y aquí podemos ver cómo se interactúa, qué es lo que pasa. Ya, si se dan cuenta, esta es una reacción simple. Esta es una reacción simple, chiquillos, muy simple. Tenemos amoníaco, oxígeno, nos da óxido de nitrógeno y agüita. El hidrógeno, ¿dónde está acá? El hidrógeno, como le hemos estado hablando todo el tiempo, ¿ya? Siempre tiene un estado de oxidación de más 1, siempre, siempre, siempre. Y así es más fácil, lo mismo que les decía, entender cuáles son los estados de oxidación del resto. ¿Por qué? Porque los multiplican. ¿Ya? Siempre, 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 siempre tiene un estado de oxidación más 1. Mientras que el nitrógeno puede ser más 4, más 3, ¿ya? En este caso es menos 3. ¿Por qué? Porque entregó un electrón a cada hidrógeno. Aquí hay 3 hidrógenos, cada uno aceptó un electrón. Perfecto. Pum. El oxígeno, como ya lo habíamos hablado, tiene menos 2 siempre. Y entre ellos tienen la capacidad de aceptar y ceder electrones, porque cada oxígeno de estos átomos uno tiene más 2 y el otro tiene menos 2. ¿Ya? Ah, eso se me olvidaba. Para que nuestra reacción no esté cargada, chicos, siempre tenemos que fijarnos, siempre, 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 en que no quede ninguna carga. ¿Ya? En que todas las cargas estén igualadas y se anulen. ¿A qué me refiero con esto? A que si este nitrógeno tiene carga menos 3 y tengo un electrón, perdón, un átomo de hidrógeno, esto me quedaría como menos 2, no estuviera cargada. Pero tenemos 3 electrones, 3 átomos realmente. Por lo que se multiplica por este más 1. Ya, déjenme buscar la 1. Se multiplica por este más 1. ¿Ya? Y deja de ser un más 1, pasa a ser un más 3, porque son 3 receptores de electrones. Y esto queda en 0. Significa que la ecuación, esta molécula no está cargada, no tiene carga eléctrica. Esta tampoco, por lo mismo, más, menos, se anulan. ¿Ya? Vamos a seguir. Sabemos que el oxígeno, perdón, tiene carga menos 2. Y como no hay aquí ningún número que me aumente, mejor dicho, no van a disminuir la cantidad de electrones, de átomos, perdón, no hay ningún número que aumente la cantidad de átomos, ¿ya? Este nitrógeno de acá debe ser más 2. ¿Ya? Tiene la misma carga eléctrica, tiene la misma óxido-reducción. Aquí lo mismo. Este es menos 2, ¿ya? Este es más 1. Pasa a ser 2, porque son 2 átomos de hidrógeno que reciben cada electrón. Carga 0, carga neta 0. Perfecto. ¿Para qué nos sirve saber eso también, chiquillos? Para ver si están bien puestos los enlaces, si nos falta agregar, ¿cómo se llama? Quizá oxígeno, hidrógeno, ya, etcétera. Ya, pero nos falta ver eso, porque si no, por ejemplo, aquí tendríamos que ver, no sé, pongamos un ejemplo, NH, ¿ya? 2.
menos. Está cargada eléctricamente. ¿Por qué? Primero por este menos que aparece arribita, que significa que todavía tiene un electrón para entregar. Y segundo, porque si nosotros vamos a una tabla y vemos el nitrógeno, vamos a dar cuenta que uno de sus estados, creo que dos también, pero uno de sus estados de oxidación es -3. Entonces con ese H2 no le alcanza para cubrir todos los electrones que quiere entregar. Entonces hay que cambiarlo y ponemos un 3. Y esto se deja de cargar. Y así si nos damos cuenta, se anulan. Quedan igual la misma carga. Se acepta lo mismo que se cede. Entonces no hay carga eléctrica. Aquí podemos observar lo mismo, chiquillos. Todas las reacciones que nosotros y nosotras conocemos, o la gran mayoría, tiene tiene algún tipo de reacción redox. La gran mayoría. ¿Ya? Aquí las tenemos. Tenemos, por ejemplo, la combustión del metano. Aquí está. Oxidación del cobre. Como dice la misma palabra, oxidación. De hecho, si ustedes se dan cuenta, acá nos dice oxidación del cobre. Tenemos que este es lo mismo, es -2. ¿Ya? Este debe ser -1. Si no me equivoco, debe ser -1. Claro, y pasa, o sea, +1. Pasa de +1 a +2. Y este sigue siendo -2. ¿Ya? Eso es una oxidación. Ahí lo vamos a ver bien, porque puede que yo esté equivocado. Yo me equivoco bastante, chicos, disculpen. Y si me equivoco, se los corrijo todos. Entonces, lo que aprendimos hoy día fue terminamos de ver en realidad la nomenclatura inorgánica, que es la base para aprender todo esto, para que empecemos a hacer reacciones químicas, que vimos los sufijos, los prefijos, a grandes rasgos. La próxima semana les voy a tener una tabla. Bueno, próxima. Vimos nomenclatura inorgánica, óxidos, hidruros, hidruro de metal, hidrácido, ácido, elemento hídrico, le estoy diciendo como el nombre, ¿ya? Y cómo se pronuncia. Sales binarias, no metal, uro de metal, cloruro de sodio. Súper fácil. Los compuestos ternarios, hidróxidos, ¿ya? Hidróxido de tal elemento, ácidos ternarios u oxiácidos, o sea, de un óxido nitroso a un ácido nitroso, ¿ya? Se le agrega agüita, ¿ya? Eso es casi todo, se le agrega un protón. Esa es la gran diferencia. Aquí fíjense que no le falta un protón, llega este protón, se une, ¡pup! Y se forma un ácido nitroso. Se le agrega un protón. ¿Ya? Vimos esto rápidamente y levemente vimos lo que es óxido de reducción. La próxima vez que nos juntemos a química vamos a ver ejercicios de óxido de reducción, chiquillos y chiquillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito que empecemos a soltar manito de nuevo para empezar a hacer equilibrio de ecuaciones otra vez, para equilibrar por óxido de reducción, etc. Y ahora, en este tiempo que nos queda, vamos a hacer esto. ¿Ya? Nos vamos a ordenar y vamos a hacer esto, para que vayamos soltando, aprendiendo a nombrar y no se nos haga más fácil. Entonces, está la actividad de hoy, ¿ya? Que la vamos a hacer entre todas y todos. Dejar de compartir, voy a dejar de grabar.